¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a esta emisión de Debate 22. Y hoy tenemos la segunda parte de una entrevista que comenzamos la semana pasada con el gran maestro Helio Flores, quien, pues aprovechando su visita a la Ciudad de México porque está una magnífica exposición en el Centro Cultural Los Pinos, bueno, pues decidimos conversar con él y justo la semana pasada nos quedamos en todo esto que nos narraba de lo que él vivió en sexenios pasados, porque imagínense, 60 años retratando la vida de este país se dice fácil, pero no lo es. Así es que hoy me da muchísimo gusto, pues nuevamente continuar esta conversación, maestro Helio Flores. Estábamos conversando justamente en la otra parte de la entrevista. Todo esto que usted vivió en los sexenios pasados, pues son 10 sexenios, decíamos, 60 años que se dicen muy fácil, pero ha vivido de todo. ¿Cuál fue el peor momento que usted en estos 60 años podría decir que ha vivido? Pues como a mí me ha gustado siempre mucho la caricatura, en relación a la caricatura no hubo peores momentos. Hubo censura y hubo dificultades, hubo pues, sobre todo obstáculos para entrar a trabajar y siempre problemas con la línea editorial del periódico, pero yo digo, eso forma parte del, eso lo digo ya ahora, desde afuera, pero en su momento era difícil, pero forma parte de lo que es pues yo digo que cualquier trabajo, entonces. Siempre hay momentos buenos, Sí, malos. exacto, y bueno, en mi caso, pues los momentos malos que los hubo en cuanto a censura, en cuanto a de ser despedidos de algún periódico y no encontrar otro, en fin, esos malos momentos, pues a la larga se fueron compensando y, y yo no me quejo de la carrera o el camino de caricaturista, pero pues haciendo un esfuerzo, sobre todo pensando en malos momentos de uno para afuera, yo diría que, por ejemplo, la censura fue uno de los peores, porque ahí no depende de uno, sino depende pues, de otras gentes. La mayoría de las veces uno dice que equivocadas, porque pues, la censura forma parte de, claro, en esas épocas no había democracia, pero debía haber cierta crítica, no nada más estar llenos de elogios y de flores de parte de los medios de comunicación, ¿no? Así De es. eso ya tienen por otras partes. Y además, pues, el pueblo, la gente, se da cuenta que eso es por intereses económicos o políticos o por amenazas, pero que en realidad no era ese el sentir de la De la gente. gente. Acabas de vivir un momento, me parece muy importante, yo diría que es un cambio en tu vida, maestro. El primero es, te acabas de despedir hace apenas unos meses de tu público, de tus lectores, y para muchos fue así como un sentimiento de orfandad, fue pues de gran tristeza, pero pues también, como tú lo decías, a veces hay que saber retirarse del escenario y bajar el telón a tiempo, ¿no? Vamos a hablar de eso, pero el otro es que como que decide cerrar este ciclo una vez que gana un gobierno progresista o de izquierdas en este país después de tantos años y después de vivir tantos fraudes. O sea, fue una cosa que me parece que se conjunta y como que tú dices, ya lo vi, ya lo viví, hasta luego me retiro. ¿Cómo fue esa decisión? Bueno, para ser sinceros, Jacaranda, eso nunca lo pensé y más bien fue coincidencia, porque yo no pensaba retirarme ya en estos momentos por el hecho de que hubiera entrado o tuviéramos un gobierno diferente. Eso ya fue coincidencia. Porque
Pues el caricaturista está hecho para hacer crítica y el hecho de que tengamos un gobierno pues muy diferente o que ya han cambiado la mayoría de las cosas antiguas, no todo, por supuesto, pero comparado con lo que teníamos antes, ya es un gran cambio. Y pues de todas maneras hay trabajo para el caricaturista, digamos. Claro que no visto como lo interpretan muchos otros compañeros, que es estar criticando al presidente todos los días, o como dicen el deber del periodista en general Es es cuestionar criticar al al poder. poder, ¿no? Sí, Que de alguna manera tu mirada, aunque eres pues un hombre sería de izquierdas, te podemos ubicar como un hombre de izquierdas, un hombre crítico, pero aún así creo que tus cartones a lo largo de este sexenio también fueron críticos, o sea, nunca fuiste complaciente, ¿no? Fue sí. así. Pues algunas veces más y otras veces menos, sobre todo en aquella época dependiendo de la censura. Pero No, ahora en no este, precisamente. Ahora es diferente. Yo digo, ahora no hay censura, para nada. Pues, el hecho de que los críticos más feroces digan lo que quieren y lo gritan y lo digan a gritos y eso. Pues, a ver, yo digo, ¿cómo va a haber censura? En otros sexenios esos tú lo ya viviste estarían en realmente, la cárcel o fusilados y claro. desaparecidos en el Pacífico. ¿Y No, cómo has vivido estos meses ya de retiro voluntario? Decíamos, comentabas que no fue algo que tuvieras planeado, simplemente dijiste, creo que ha llegado el momento de despedirse. ¿Por qué tomaste esa decisión? bueno, fue un poco obligado por la salud. No tanto lo hice por mi gusto. Yo por mi gusto hubiera seguido todavía este sexenio para no, para que se me crea lo que dije hace un momento. Pero, pero ya fue obligado un poco por la condición física, que ya no es la misma. En mi caso, y yo no sé de los demás caricaturistas, todos tenemos una manera diferente de trabajar y de distribuir nuestros tiempos para hacer nuestro cartón. Y, y resulta que, pues bueno, a veces hay la idea generalizada de que un historietista o un caricaturista pasa el tiempo que está trabajando sentado en su respirador dibujando. Y pues resulta que no es así, porque uno anda primero armando el cartón, pensando en la idea, ¿Cuánto y tiempo te llevabas? O sea, horas y horas. ¿Cuántas, maestro? O sea, sí, ¿cuántas horas le dabas a un cartón, por ejemplo? pues, pues, pues yo no le daba tiempo, porque como te decía, hay diferentes etapas para hacerlo. Para dibujarlo nada más, ahí es diferente, pero ahí sí me llevaba, pues al principio me llevaba 3 horas. Bueno, muy al principio me llevaba 1 hora, porque era más rápido y ya, pum, salía. Después ya me llevaba 3 horas, después ya, bueno, en los últimos tiempos ya me llevaba 3, 4 horas, el puro dibujo. Y ya después, por las condiciones físicas, yo me fui dando cuenta de que me llevaba más tiempo, porque me equivocaba yo más seguido, porque, digamos, ya tenía yo cierto temblor en el pulso que me hacía que Que ya no fue tan perfecto el ya el dibujo. dibujo se iba por donde quería, no por donde yo quería. Y las mismas piernas a mí ya me fallan un poco, ya tengo dificultad para caminar, pero para hacer cosas normales lo puedo hacer, pero digamos Para para dedicarle horas al dibujar ya dibujo. tenía yo que andarme moviendo, porque a eso me refería yo, no está uno quieto en un respirador, en una silla, sino que
te paras y vas para allá y regresas y buscas aquí en un cajón y luego buscas acá en un libro y luego buscas aquí en un archivo. En fin, es un movimiento constante y ¿Y te nutrías de qué? ¿De leer periódicos? ¿Cómo era? al, ¿Cómo al empezaba? al ¿Cómo principio, empezaba tu día? ¿O cómo era todo esto? Porque tu trazo, tu trabajo tiene que ver con leer entre líneas, ¿no? O sea, esa es la sí, maravilla bueno, de ir a los subterfugios de los discursos, de la noticia misma, ¿no? sí, al principio sí era leyendo periódicos, era lo único que había, pero ya después últimamente ya, como te decía, hay otros medios más confiables, otros periodistas que dicen noticias más confiables, otros comentaristas de análisis político que son más confiables, en fin, muchas cosas han cambiado. Entonces, yo últimamente me nutría de eso, ya no tanto del periódico, es más, yo ya no compraba periódicos, pero sí era yo asiduo de noticieros que están en YouTube y todo esto. De O sea, eres un migrante digital completamente. O Sí, sea, programas como el tuyo, precisamente, sí. donde tienes entrevistas y tienes comentaristas que, O que con Julio dicen cosas Astillero, interesantes y que o no, con... Sí. no están repitiendo boletines del gobierno, ¿no? Entonces, últimamente eso lo hacía yo, y pero prácticamente para hacer un cartón van a pensar muchos que estoy exagerando, pero a mí me llevaba todo el día. Y claro, te digo, era mi pasión, entonces tenía yo, desde la mañana empezaba yo a pensar qué iba yo a hacer de cartón, qué noticias había, desde la noche anterior ya había yo más o menos oído algunos noticieros y Y luego empezabas. empezaba a armar el cartón y hay veces que la noticia estaba muy clara, que noticia era lo de más actualidad. Hay veces que había dos o tres, entonces, bueno, pues ya uno escogía alguna y, y me dedicaba durante el día a armar la idea, lo que yo digo, la idea, o sea, qué voy a poner en mi dibujo, cómo voy a expresar lo que pienso. Sobre todo ya cuando escoges una noticia, yo ya tenía pensado qué decir, ¿no? Pero no cómo decirlo en dibujo. Entonces ahí sí me llevaba más tiempo y invertía yo ahí un buen tiempo en eso. Un día, Y pues sí, ya después venía el dibujo finalmente. Y claro, no creas que nada más pensando eso. Este, el día lo combinaba con tomar café, con platicar en la casa con mi compañera con Blanca, ¿no? o a veces con amigos, ¿sí? Y a veces salir a comer fuera, o sea, no ser un esclavo de ahí, del respirador o de la caricatura misma, ¿no? O Interesante. sea, llevar una vida feliz, digamos, sin sacrificar muchas cosas por hacer la caricatura. Por eso digo que me llevaba todo el día, Así es. porque me la pasaba Pues así. justo quiero comentarle, preguntarle, y me responde después de esta pausa. Dicen que todavía, bueno, que hay muchos caricaturistas que de pronto le llaman y, a ver, maestro, algún tip o algo. ¿Eso es cierto o es puro mito? Déjenme hacer una breve pausa y regresamos a conversar de eso. Estamos con el maestro Helio Flores hablando de la vida, de política, de ese retiro voluntario, de esa orfandad en la que nos ha dejado a muchas y a muchos después de, pues, de no tener sus cartones diariamente. Volvemos aquí a Debate 22.
Frente a esas disyuntivas, no debemos olvidar que la verdadera libertad comienza con el respeto a quien piensa distinto a uno. Para conocer es necesario preguntar. Apoyar a las mujeres, apoyar a los grupos vulnerables a través del arte y la cultura es responsabilidad de todos. Cultura y activismo para eliminar la violencia de género. Bien preocupante socialmente, que es el tema del clasismo, del racismo, de la discriminación, y que la única vía es la educación. Debate 22. Temas como la gentrificación, expulsión, la discriminación cultural y los desalojos masivos, pues volvieron a la discusión pública. Aquí está como el reflejo de esta gran ciudad, de este gran pueblo. Son estas cosas las que nos llenan el alma. Son actos de justicia. Por si las moscas, vamos a hablar del Festival Internacional por la Diversidad Sexual, que este año cumple su edición número 36, 15 años del Museo Universitario de Arte Contemporáneo, y me acompaña para eso su directora Amanda de la Garza. Vamos a hablar del más reciente libro del escritor Juan Villoro, me refiero a La figura del mundo. Seguimos con el maestro Helio Flores. Maestro, te preguntaba, dicen por ahí que tienes un montón de discípulos o de gente, de caricaturistas amigos que de pronto dicen, échame la mano para desatorar este cartón o para dar una idea. ¿Eso es cierto o es puro mito? Pues no sabía yo de eso, hasta ahorita me estoy enterando. Entonces No. es puro mito. Sí, bueno, no sé. A lo mejor otros compañeros lo hacen eso con colegas Sí. de mucha confianza. Sí, pero en mi caso no, y mucho menos alumnos, algo así. No, tampoco. Es más, yo no creo tener seguidores o algo así. Pues a lo mejor alguien dice, le gusta mi trabajo y a lo mejor... Pero ese es un error, cada quien debe llevar su propio camino. Así es. Pero también te quería aclarar una cosa de que mencionaste de que se sentían huérfanos en cuanto me fui. No, yo te podría decir que yo igualmente me sentía huérfano cuando dejé de hacerlas, pero también me parece exagerado, porque en el caso de la caricatura hay muchos caricaturistas, tal vez no muchos, Yo creo que hay pocos. caricaturistas. Digo, sí hay, nuevos. o sea, los ubicamos. ¿Por quién te gusta, por ejemplo, ahora? Pues ahora me gustan pocos, pero por ejemplo, me gusta de La Jornada, me gusta Hernández, ¿no? Muy me bueno. gusta También Rapé, el Fisgón. Rapé. Dirán que son puros amigos, pero precisamente nos hacemos amigos los que Sí. coincidimos en muchas cosas. ¿Y de las nuevas generaciones ves a alguien por ahí interesante? De otras generaciones, más antiguas. No, más jóvenes. O sea, Más- jóvenes. Más jóvenes. Sí, cómo no. Bueno, Quien te sucedió en el Universal es. sí. Por ejemplo, Waldo. Waldo se me hace que es que está madurando y que lleva su camino, pero yo pienso que sí puede dar. Y así hay otros. Darío ya tiene más experiencia. Él trabaja en Oaxaca. Es muy bueno, ha ganado muchísimos premios internacionales y es muy bueno. Se me van ahorita los nombres, pero sí hay algunos nuevos sobre todo. Claro, como ya he dicho muchas veces, la caricatura es un oficio de maduración, no existen caricaturistas precoces. Tenemos que ir madurando ahí, poco a poco, porque ¿Por qué? Es madurar la mirada política, ¿qué es? muchas cosas. De la manera de hacer caricatura, todo eso es madurable, digamos, todo. Yo digo, cuando empezamos,
tenemos nuestro trabajo y decimos, qué magnífico trabajo, está hermoso. Pero pues, después de un año ya lo vemos con todos sus defectos. Y así va pasando siempre. Entonces, eso, la experiencia cuenta mucho, el estar dibujando también cuenta mucho para ir mejorando todo eso. El hacer simplemente caricaturas ya cuenta mucho, forma parte de la maduración, ¿no? Pero en tu caso yo creo que los personajes, la manera en cómo has retratado a muchos personajes políticos, funcionarios, yo creo que es inigualable. Por ahí Ríos en algún momento decía que de 300 cartones que hacías al año, 250 tuyos eran prácticamente perfectos. O sea, yo no recuerdo un cartón de Naranjo, de Helio que diga, más o menos, hoy no le salió. O sea, todos eran realmente impecables y de un tino, y además retratando personajes que no envejecen. O sea, eso es lo maravilloso y lo terrible, ¿no? O sea, personajes que no envejecen y que están ahí todo el tiempo en nuestra cultura política mexicana, ¿no? Sí, sí, están ahí y bueno, lamentablemente algunos todavía van a seguir, pero poco a poco eso va cambiando también. Y sí es cierto lo que dices. Yo, por ejemplo, al transcurso de todos esos años, voy haciendo mi archivo de personajes, por decirlo así, fotografías, dibujos, y algunos, después cuando reviso mi archivo, que ya está muy demasiado grande, entonces desecho y digo, este Beltrones ya lo voy a desechar, ya no va a volver nunca. Y de pronto, Y al ratito ya está otra vez. Y así hay los muchos. coletazos, ¿verdad? Sí. Y al ratito igual pasa con otros. Entonces ya ahora no desecho ni. Bueno, ahora ya no estoy haciendo, pero últimamente ya no desechaba. Estás desechando ahí algunos personajes y lo sigues haciendo a mano, no utilizas técnicas digitales, todo es a mano. No, sí utilizo técnicas digitales, como dices, pero ya para lo último, Para dar los toques. para corregir detallitos, para borrar, digamos, líneas equivocadas, para limpiar también el cartón que a veces se... Claro, porque lo tuyo es una pintura clásica, o sea, es... Sí, para eso me sirve mucho. También a veces para darle un colorcito leve, porque antes necesitabas estudiar pintura para poder colorear bien, aunque fuera con acuarela. Ya. Y ahora es bien fácil colorear ahí. Tienes 80,000 colores ahí en el Photoshop para escoger los que quieras. Entonces, bueno, eso ya ayuda. A veces yo pienso que a algunos moneros les ayuda demasiado porque ya se vuelven ya es más bien la técnica la que hace su trabajo que ellos mismos, ¿no? ¿Cómo te sientes ahora, maestro? En estos tiempos de retiro voluntario, ¿estás feliz? ¿Estás contento? ¿Cómo te gustaría? ¿Te has preguntado cómo te gustaría que te recordáramos o que te recordara la gente? Pues voy a empezar por el principio. Sí, yo siento que que extraño mucho hacer la caricatura. Sobre todo no puedo evitar de repente estar escuchando las noticias y pienso, eso está bueno para un cartón. Pero hasta ahí llego, ya no me pongo a desarrollarlo más porque no pienso hacerlo. Pero sí, al principio, como suele suceder, siempre extraña a uno mucho lo que se deja de hacer. Es como un ser querido, ¿no? En los primeros días lo extrañas muchísimo y poco a poco ya vas entrando en tranquilidad y pues ya viendo que es irremediable, ya no hay manera de volver. Además, siempre tiene uno el ejemplo de muchos personas que se han dedicado a algo, a alguna actividad. Los toreros, por ejemplo, si me ocurre ahorita, no sé, hay más, que se retiran cuando ya sienten que se deben retirar y después vuelven. Pero ya nunca son lo mismo de antes. Ya no se puede por muchos deseos que se tengan. Y a mí me pasa eso y digo, no, yo difícilmente voy a volver, pero es más, eso lo desecho. ¿Cómo te gustaría que te recordaran? Bueno, pues yo no sé, me gustaría que recordaran mis dibujos.
Eso sí, bueno, que algunos de ellos, sobre todo los temas y de lo que estaba uno hablando, que eso se recordara. Por ejemplo, ahorita lo de Ayotzinapa, me gustaría que eso se recordara y se recordara, que no se olvidara hasta que se resolviera. No darle carpetazo como quisieron hacerlo desde el principio. Pues eso me gustaría mucho. Y lo demás, pues ya es ganancia lo que cada quien quiera hacer, pero sobre todo me gustaría mucho eso, mis dibujos. Has cumplido en tiempo y forma, ¿no? ¿Cómo? Perdón. Has cumplido en tiempo y forma con un montón de dibujos, de crítica, de momentos muy importantes que nos has dejado con los cartones, ¿no? Bueno, a mí me gustaría haber seguido. No creo que haya yo ya dicho, ya cumplía, qué bueno. No, eso no lo creo. Ya. Pienso que todavía había mucho que hacer todavía, y también me hubiera gustado tener más energía o más características para poder haber seguido. Por lo pronto, maestro Helio Flores, decir que tus dibujos pues son ya un legado para este país, ahí están, y sin duda pues son perennes, ya no hay manera de borrar toda esa historia que tú has retratado a lo largo de estos más de 60 años de trabajo, y simplemente, bueno, pues agradecerte que hayas estado aquí con nosotras, a reserva de lo que quisieras agregar, solamente decirte que estamos muy privilegiados de recibirte. Muchas gracias, Jacaranda. Pues pues de mensaje no se me ocurre más que invitarlos para que vayan a ver mi exposición. ¿Que estará hasta cuándo? Va a estar 3 meses. Así es. O sea, hasta noviembre, me hasta parece. noviembre. O sea que hay tiempo para El hombre ir. de negro y otros cartones. Sí, desafortunadamente del hombre de negro hay muy pocos. No se pudieron conseguir más de los originales. Se han perdido, y bueno, una serie. Bueno, está un libro que también es extraordinario, ¿no? Que Sí. es el libro que queda del hombre de negro, pero Sí. hay un despliegue importante. De hecho, es la primera caricatura que nos recibe, ¿no? Esa pieza maravillosa. Así es que, pues, invitar, como dices tú, a la gente, y muy agradecida nuevamente, querido Helio, esta es tu casa. Gracias, el agradecido soy yo. Al Jacaranda. contrario, muchísimas gracias, y bueno, gracias a todas y a todos por habernos acompañado. El programa se queda ahora mismo en Twitter o X a través de la cuenta Noticias 22 Digital, y enseguida va a YouTube, ahí podrán encontrar los 2 programas. Muchas gracias, nos vemos el próximo jueves, hasta entonces.